Libro de los Salmos, capítulo 28. ¿Lo tiene? Amén. Se oyen hasta aquí los amén. Qué Amén. bueno, qué Gloria a bueno, Dios. qué bueno. Dice así la escritura, del 1 al 7 vamos a leer. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dale conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Padre, gracias por tu palabra. Bendita, Señor. Gracias por esa bendición que hoy ella trae para nosotros, Dios. Gracias por habernos bendecido y ministrado a través de los cánticos, a través de la oración, Dios eterno. Sabemos que tú estás con nosotros y te damos gracias. Ahora, Padre, ayúdanos a disfrutar esta palabra de la misma manera que hemos disfrutado las alabanzas y la oración, para que esta celebración sea completa, Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que va a ministrarnos hoy, que va a utilizar mi vida y va a bendecir la vida de mis hermanos y hermanas que están compartiendo con nosotros este momento. Te glorificamos en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Me dijeron un día, ¿y por qué dice amén y amén? Me dijeron, solo debe decir una vez. Es como para reafirmarlo, ¿verdad? Para reafirmarlo que así será, así deseamos que sea. Gloria a Dios. Hay una cosa que a mí me ha hecho meditar en estos días. Estaba recordando un pasaje de mi vida y me hizo recordar y quise compartirlo con ustedes. ¿Ha entrado usted a alguna cueva? ¿Alguna vez ha visitado un lugar donde haya una cueva y usted se ha entrado a esa cueva? El testimonio de mucha gente cuando entran a las cuevas es que mientras van adentrándose en la cueva, les va faltando el aire o el oxígeno. Mientras más profunda se va haciendo la cueva, la humedad aumenta. Y mientras más adentro van de la cueva, hay menos luz. Y entonces aquello se vuelve como casi insoportable. Las cuevas en realidad, en la antigüedad, ¿verdad? Cuando habían guerras, o cuando las personas eran perseguidas por alguna causa, eran lugares de refugio. Eran lugares de refugio. Y podían vivir en las cuevas muchos años. De hecho, habían personas que vivían en las cuevas. Aquí en San Salvador había una cueva cerca de lo que llamamos Molinos del Salvador. Y cada vez que uno pasaba en el bus, miraba la cueva ahí en el paredón. Y ahí vivía una persona, era su casa. Había hecho una cueva y ahí vivía. En aquel tiempo las cuevas se generaban, vamos a ir por la topografía normal de los terrenos, en las montañas. Y las personas que eran perseguidas encontraban allí la oportunidad de tener un refugio. Pero al mismo tiempo que se convertían en un refugio, podían parecer que se convertían en una cárcel. Porque estando dentro de la cueva, si el enemigo andaba muy cerca, esta persona no podía movilizarse con libertad. No podía moverse, tenía que estar ahí encerrado. Y si aquellos ejércitos enemigos permanecían en el sitio, como hacían muchas veces por meses cuando sitiaban una ciudad, pues esa cueva se convertía en la cárcel para aquella persona que estaba ahí. Poco a poco las cuevas pudieran haberse convertido en lugares fríos, en lugares malolientes, y no debe haber sido agradable permanecer mucho tiempo en una cueva. Muchas veces también en las cuevas se refugiaban animales, se vuelven en las madrigueras de muchos animales, y la gente por refugiarse podía ser presa de cualquiera de estos animales salvajes. David, que es el ejemplo más claro que tenemos de personas
que utilizaron cuevas, de los que nosotros conocemos fácilmente, utilizó muchas veces cuevas. Y en una de las ocasiones dice que él estaba escondido, de que Saúl lo andaba persiguiendo, escondido en una cueva, y el rey entra a la cueva donde estaba Saúl, donde estaba David. El rey Saúl entra, dice, a hacer sus cositas ahí, y ahí estaba David. Y tuvo su vida en sus manos, una cueva. Para David esa cueva se había convertido en un refugio. ¿Cuántas veces usted y yo, cuando enfrentamos un problema, buscamos un refugio? Y generalmente, fíjese que la tentación, seamos o no seamos cristianos, la primera idea que se nos viene a la mente es buscar un refugio que no es precisamente la presencia de Dios. Un refugio que nos haga sentir seguros, un refugio que nos haga sentir tranquilos. Lo que ignoramos es que cuando buscamos un refugio fuera de Dios, de la voluntad de Dios, ese refugio con el correr de los días, digamos, comencemos con el correr de las horas, días, meses o años, se puede convertir en una prisión, en nuestra prisión. Yo no sé lo que es estar preso. Gracias a Dios nunca he estado en una cárcel como huésped, ahí en la cárcel. Pero escucho el testimonio de mucha gente. Veo las imágenes de muchas personas que están presas. Y estando en esas cárceles no son lugares agradables. Verdaderamente no son lugares agradables. Recuerdo que cuando niño, por eso estoy hablando de esto ahora, nosotros salíamos a jugar con todos los niños de la colonia en las quebradas. En la colonia donde vivíamos pasaba una quebrada que no sé a dónde, me imagino que a parar en el río Las Cañas, aquí en Soyapango. Pero esa quebrada la mayor parte del tiempo permanecía seca, porque era quebrada en invierno, ¿no? Y circulaba agua por ahí, pero no era un río. Sin embargo, tenía muros que estaban entre los 10 y 15 y hasta 20 metros de altura, depende de la posición de la quebrada. Y nosotros, con todos los niños, bajábamos allí y corríamos y nos imaginábamos que éramos unos que éramos piratas, otros que éramos vaqueros, y andábamos ahí jugando en esa quebrada. De repente vemos hacia el muro, uno de los muros de la quebrada, y vemos allá arriba, como a unos 15 metros, una cueva. Y nos llamó la atención y nos emocionamos. Dijimos, ¡una cueva! Y empezamos a soñar, ahí se va a esconder el pirata, ahí se va a esconder el enemigo. Y empezamos a ver. Y sabe, como niños, sin meditarlo mucho, empezamos a subir el paredón, tomándonos de raíces, de bejucos, de lo que fuera posible, para poder llegar a la cueva. El caso es que cuando llegamos a la cueva, nos damos cuenta que era una cueva que estaba ocupada. No había persona ahí, ni habían animales, pero habían cosas. Habían cuchillos, habían machetes, había una mochila, unos zapatos viejos, habían otras cosas en la cueva. Y en ese momento, cuando nosotros vemos aquello, se nos quitó la emoción del juego y recordamos que nos habían contado nuestros padres que en la colonia andaba acechando un delincuente que asaltaba a las personas y se metía a robar a las casas. Cuando pensamos en eso, mire, ni sentimos. Yo creo que nos costó más subir al paredón que bajarlo. Corrimos tanto hasta que estuvimos ya, lo que sentimos nosotros, en un sitio poblado y donde ya creíamos que y nosotros sentíamos que el delincuente nos venía siguiendo. Aquella cueva que en un principio era algo emocionante, aquella cueva que en un principio nos pareció que nos iba a ofrecer un momento de diversión, se había convertido de repente en algo que nos dio temor, que nos dio pánico, que nos hizo sentir inseguros. ¿Cuáles son las cuevas que nosotros buscamos cuando enfrentamos problemas? Cuando enfrentamos dificultades, casi todos buscamos algún lugar de refugio. ¿Cuáles son los refugios que nosotros buscamos cuando enfrentamos algunas dificultades? Veamos algunas dificultades que enfrentamos. Dificultades económicas. ¿Quién no enfrenta dificultades económicas? ¿Y cuál es la cueva que buscamos para refugiarnos? Unas instituciones llamadas bancos. No tengo nada contra los bancos. Los bancos hacen su trabajo y nos ayudan de muchas formas. Aleluya. Pero cuando nosotros buscamos para nuestro problema económico la cueva del banco,
Generalmente, al principio, como aquellos niños, ven la emoción de la cueva y nos hace sentir ilusión de que nuestro problema va a ser resuelto. Y nos sentimos emocionados y empezamos a hacer todo el diagrama y qué voy a hacer y que en esto voy a hacer y todavía me queda para ir a tal lugar. Aquella cueva de verdad me provee una solución momentánea. ¿Por qué? Porque con el correr de los meses y años, que es lo que dura el uso de esa cueva que antes me proporcionó tranquilidad, ahora se vuelve en una prisión, en una cárcel. Algo que ya no soporto, algo que me preocupa, algo que me está descontrolando totalmente. Me dicen a mí acá constantemente. Mire, me dijeron un día de esto que llegué a pagar una cuota al banco. Cuando quiera refilar ya puede, oye. ¿Sabe lo que es refilar? Decía un economista, refilar un crédito bancario está ya en la ventanilla para pagar el último y te regresan al final de la cola. Dice. Eso es refilar. O sea, ya estás llegando a la meta y te regresan hasta el principio de la meta. Hasta el principio de la fila. Allá donde te faltan todavía 8 años, porque ahora los tiempos se han alargado, ¿no? 8 años, 7 años, lo menos, ¿verdad? Estamos en una cueva al principio y lo disfrutamos. ¿Quién no? Yo le aseguro que yo lo he disfrutado y usted quizás lo ha disfrutado, pero de repente esa cueva se vuelve en algo como una cárcel, algo que ya no nos hace sentir libres. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas en casa o cuando tenemos algún tipo de problema emocional? Cuando tenemos algún tipo de problema emocional, siempre buscamos una cueva, alguien en quien refugiarnos, alguien con quien desahogarnos. Y puede ser un hombre o una mujer, depende de la persona que quiera desahogarse. Y generalmente no es una persona que Dios haya puesto en nuestra casa. No es la pareja que Dios nos ha dado. No es una persona que vive en nuestra casa. Generalmente buscamos una persona fuera de casa para desahogar nuestra presión, para desbordarnos, para llorar sobre algún hombro, para encontrar ese pañuelo que enjugue nuestras lágrimas o para encontrar esa cueva que me hace sentir bien. Y al principio nos hace sentir bien. Nos sentimos consolados, nos sentimos comprendidos. Pero con el correr del tiempo, esa cueva se convierte en algo feo, en algo desagradable, en algo que me aprisiona, que me amarra, que no me deja ser feliz. La cueva. Cuando buscamos la cueva del amigo, cuando yo tengo una dificultad, no me siento comprendido en casa, quizá también busco un amigo. Y generalmente con los jóvenes pasa esto, se conectan un amigo y dicen mi mejor amigo, mi mejor amiga. Y se desahogan con esa persona. Pero en muchos de los casos, esa cueva que nos dio un lugar donde desahogarnos, un lugar que nos pareció que nos hacía reposar, se convierte en algo trágico. Porque en muchos casos, esas personas que antes nos consolaron y que antes nos escucharon, que antes no nos criticaron, ahora se convierten muchas veces en acosadores, en chantajistas, que al conocer mi situación quieren sacar ventaja de eso. Amén. ¿No es cierto que cuando estamos enfermos, lo primero que buscamos, y no digo que esté mal buscar estas ayudas, pero lo primero que buscamos es un medicamento, una hierba, una toma, algo que me haga sentir mejor? Y entonces empezamos a consumir, ya sea medicamentos o hierbitas y cositas que nos dicen que son buenas, y al principio nos hacen bien. Eso es bueno, y empezamos hasta a recomendarlo a toda la gente. Pero no es cierto que con el correr de los meses, los años posiblemente, esos medicamentos, esas hierbas o esas tomas que las personas nos han dado, que nosotros hemos buscado para sustentar esa necesidad de salud,
nos dañan otras cosas. Amén. Posiblemente me curan lo que yo tenía al principio, pero me generan lo que llaman los daños colaterales. Y entonces se me sana una cosa, pero se me enferma otra. Y se convierte en una cosa, pero difícil de sostener. Me sanó una cosa, me sacó de un problema y me metió en 3 más. Son cuevas. Quizás nosotros en el momento no lo veamos así, pero son como cuevas que buscamos para resolver nuestro problema, para sentir que alivia nuestra presión. ¿Qué otros problemas podemos tener? Yo no quise enumerar demasiados, pero ¿qué problema estarás enfrentando tú? ¿Qué problema estarás enfrentando ahí? Se me ocurre uno más que es bien común y se refiere hasta en la misma familia. Cuando una persona se va de la familia, de repente tiene problemas y regresa a casa, esperando encontrar la comprensión, esperando encontrar la ayuda, esperando encontrar el apoyo, muchas veces lo que recibe es una crítica. Y está ahí por necesidad, porque necesita, porque tiene un problema. Porque necesita una cueva en la cual refugiarse. Pero realmente esa cueva que al principio fue un abrazo, sí, está bueno que hayas venido a casa, qué bien que regresaste, pues se convierte en un problema. Y no se puede vivir de esa manera. Y entonces la situación se vuelve más caótica, porque ya no solo tengo el problema que traía de afuera, ahora tengo el problema que se me generó adentro. ¿Qué problema estarás enfrentando? ¿Será un problema económico? ¿Será un problema de salud? ¿Será un problema emocional? ¿Qué problema estás enfrentando? ¿A qué situación te estás enfrentando? ¿Cómo estás buscando la ayuda? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tu corazón y tu mente te invitan a hacer? Y me preguntaba el Señor a mí, ¿te sientes en la cueva? ¿Sientes que estás en la cueva? Hay muchos momentos en mi vida que me he sentido en una cueva. Amén, así es. Que he sentido que ya no puedo más y tengo que refugiarme en algún lugar. Entro a la cueva y mientras estoy en la cueva al principio yo siento paz. Nadie me persigue, nadie me dice nada, nadie me ve, nadie me pregunta. Pero con el correr de los días, esa cueva se vuelve una prisión. Porque no soy libre. Porque no me siento libre. ¿Te sientes en la cueva? Me preguntó el Señor, ¿te sientes en la cueva? Pues si te sientes en la cueva, entonces es tiempo de clamar. Lo que decía este salmista. Es tiempo de clamar. Es tiempo de pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación, dice el diccionario. Clamar, dice, es pedir o requerir una cosa con vehemencia, o sea, con deseo, con ganas, Amén. o desesperación, con angustia. Y dice otra definición, es quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda. Y esto me recordó a un anciano que conocí en el hospital cuando estuve ingresado. Era un anciano que pues no podía ya valerse por sí mismo. Las enfermeras tenían que asearlo cuando él se hacía sus necesidades, generalmente lo tenían con pamper. Y el anciano se había vuelto, decían ellas, las enfermeras, como un cliente, ¿cómo le llaman esos clientes que llegan a cada rato? Cliente frecuente. Ah, no, este es cliente frecuente, me dijeron, porque le daban de alta y al siguiente día estaba de regreso. Pero el anciano hasta cierto punto casi como que incomodaba, porque para ellas estar limpiando a una persona que se untaba era incómodo. Y una noche, cuando todos estábamos queriendo dormir, el anciano empezó a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¿Y qué le pasa al anciano? Él utilizaba, le permanecía con una mascarilla para oxígeno, y él gritaba, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡El oxígeno no funciona! Y llegó la enfermera, ¿qué le pasa? Un poco incómoda. No funciona, señorita, el oxígeno no funciona. ¿Cómo que no va a funcionar? Llegó, tocó los botones. Sí, está bien, póngase la mascarilla, no moleste. El anciano se quedó callado por unos minutos y volvió a gritar, ¡ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡El oxígeno no funciona! Y esto fue como 5 veces
la actitud esta del anciano y de la enfermera. Hasta que llegó un doctor que iba pasando por ahí, el que estaba de turno, y le dijo, ¿qué pasó? Porque oyó la gritadera. ¿Qué pasa? Es que este oxígeno no sirve. Pero doctor, está bien el oxígeno. Y llegó el doctor y vio, no, le dijo, este oxígeno no, esta máquina no sirve. Cámbielo a una que sí funcione. Ya ve que se lo dije el anciano, pero mire, los gritos de ese anciano eran desesperados. Eran angustiosos. Yo me imagino que si ese anciano se hubiera quedado tranquilo con la primera regañada que le dieron, estuviera muerto. Se hubiera muerto ese día. Sin embargo, él clamó por ayuda. Y dice el salmista, a ti clamaré, oh Jehová. A ti clamaré. ¿A quién debemos clamar? A la persona indicada. No debemos buscar cuevas que no son las que nos van a bendecir o las que nos van a ayudar. Debemos de clamar a la persona indicada, buscar ayuda en la persona indicada. A ti clamaré, oh Jehová, dice. No dijo voy a clamar al rey aquel que es enemigo tuyo y se puede aliar conmigo para vencerte. No. A ti clamaré, oh Jehová, dice el salmista. Estaba en un momento angustioso. Estaba en un momento donde necesitaba ayuda, pero su ayuda él la estaba visualizando en el Señor y dice, ¿a quién voy a pedir ayuda? ¿En qué cueva me voy a refugiar? En ti, Jehová de los ejércitos. Clamó a la persona indicada. Es tiempo de clamar a la persona indicada. Dios es la mejor persona para escuchar tu clamor. Dios es la mejor persona para escuchar tu grito de auxilio. Aleluya. Y no dejarlo pasar. ¿Cuántas personas escuchamos que gritan, que piden ayuda y nosotros solo vemos y nos vamos de paso? Y no hacemos nada. Jesús lo ejemplificó con aquellos hombres que pasaran, el sacerdote, el levita, y que aquel hombre que estaba ahí agonizante en el piso, lastimado, moribundo quizá, lo vieron y no, estaban tan ocupados que no podían detenerse. Muchas veces hacemos nosotros de la misma manera. Pero Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, escucha tu clamor. A ti clamaré, oh Jehová, dice, roca mía. La confianza de este hombre estaba puesta en su roca, que era Jehová de los ejércitos. Él es el indicado. Por eso es que dice más adelante el mismo salmista dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus... Es que es normal pensar que una persona que no es justa vaya a buscar una cueva que no es Dios, vaya a buscar la ayuda donde no está Dios, vaya a buscar el auxilio no en los caminos de Dios. Pero una persona que busca a Dios debería de ser su primera intención hacer esto. Su primera opción debería de ser buscar a Dios. Porque estamos conscientes que Él es el único que puede librarnos, dice la Escritura, de todas nuestras angustias. Debemos clamar. ¿Nos sentimos en la cueva? ¿Nos sentimos en el problema? ¿Nos sentimos angustiados? ¿Nos sentimos presionados? Bueno, clamemos a Dios. La persona indicada es Dios para clamar, para poner nuestro clamor. Aunque a veces pareciera que estamos solos. Aunque a veces pareciera que estamos solos, dice el salmista, no te desentiendas de mí, Dios. Ayer lloraba yo escuchando un mensaje que compartió mi hijo. Y si usted puede verlo, véalo, ahí está en el Facebook. Lloraba porque decía, pero se preguntaba, ¿es fácil esperar en Dios? Definitivamente no es fácil. Cuando tu problema es grande, cuando tus necesidades enormes, cuando la dificultad que enfrentas es difícil, quisiéramos que la solución fuera como el chasquido de estos dedos. Amén. Ya, inmediatamente, que fuera una respuesta express, ya. Sin embargo, hay momentos en que tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y por eso el salmista quizá pasaba orando, quizá pasaba clamando y decía, no te desentiendas de mí. O sea, hazme caso. No solo me escuches, Señor. Aleluya. Atiéndeme. No me dejes a un lado y atiendas a otras cosas. No te desentiendas de mí. Para que no me sienta yo como aquellos que mueren. Como aquellos que van a la sepultura.
Por favor, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. A veces pareciera como que Dios no quiere respondernos, pero Dios tiene un tiempo. En su sabiduría, Él tiene el mejor tiempo para darnos la respuesta. Pero hay que clamar, dice el salmista, oye la voz de mis ruegos, por favor Dios, no te desentiendas de mí, a ti clamaré, oh Jehová de los ejércitos, mi roca, el lugar donde yo me siento seguro. Quiere decir eso. Clamaré a ti, Señor, aunque pase el tiempo. Clamaré a ti, seguiré clamando a ti, aunque yo sienta que la respuesta no ha venido todavía. Dios está interesado en nuestros problemas y no dejará que nos sintamos como aquellos que van a la tumba, como aquellos que no tienen esperanza, quieren decir, como aquellos para los cuales ya fueron quitadas todas las opciones y están lo que llaman desahuciados. Ya no hay ninguna esperanza, ya no hay nada que esperar, está desahuciado, solo le espera la tumba. Dios no dejará que nos sintamos de esa manera o que permanezcamos mucho tiempo en esa situación. Decía Habacuc, sintiendo quizás como un momento especial, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, decía el profeta Habacuc, Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia. No haces nada para salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos en los juicios, la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Pareciera que está hablando de nuestra sociedad. Pareciera que está hablando de este tiempo. Pareciera que está hablando de nuestro contexto, del que estamos viviendo, del que hemos vivido por muchos años. El profeta preguntaba esto. Pero tenemos que clamar. Dice el salmista, oye la voz de mis ruegos cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Clamar, pedir algo con vehemencia, dar gritos de angustia, pedir ayuda, pedir auxilio, es lo que debemos hacer cuando hay problemas en nosotros. ¿Pero a quién? A Dios. Quizá Dios en nuestro concepto tarde un poco, pero en el concepto de Dios llega en el tiempo justo que debe llegar. Clamar. No es que Dios esté lejos, no es que Dios se desatienda, no es que Dios no oiga. Es que el mundo está corrupto, está corrompido. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar, clamar. Si la iglesia de Dios no clama para que esta situación que hemos leído aquí, por la cual clamaba el profeta Habacuc, es lo que está pasando. No tenemos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no somos políticos. Bueno, clamemos a Dios. Porque lo que pasaba en el tiempo de Habacuc es lo que está pasando hoy. Clamemos a Dios. Clamemos por ayuda. Demos gritos de desesperación. Pero ¿qué hacemos muchas veces los cristianos? Nos volvemos, ¿qué diríamos? ¿Cómo le llaman eso? Insensibles. Amén. Y damos por hecho que la cosa así va a ser siempre. Y por eso dicen muchos cristianos, no se metan en cristianos, no se metan en política los cristianos. Porque al final los cristianos van a salir manchados con la porquería que tiene la política en este y en cualquier país. Pero ¿por qué no ser políticos diferentes? ¿Por qué no ser políticos como Daniel? ¿Por qué no llegar a ser políticos como José? ¿Por qué no llegar a ser políticos como Esther? ¿Por qué dejarnos manchar por la porquería del mundo? Cuando lo que tenemos que hacer es clamar para que Dios nos ayude y resuelva este problema, esta calamidad, esta crisis que el mundo vive por años y por años ha estado viviendo. ¿Cuál es tu tarea y la mía? Clamar. ¿No te angustia la situación que vivimos? ¿No te hace sentir insegura la situación que vivimos? Clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Doblemos nuestra rodilla. Postrémonos si es posible. Porque hoy ya cuesta hasta arrodillarse. Postrémonos
delante de la presencia de Dios y clamemos angustiados por esta situación que nos abate a todos. Tenemos que clamar al Dios de los ejércitos. Tenemos que clamar al Señor de los cielos. ¿Te sientes en la cueva? La crisis en tu vida está tan grande, está tan grave, que te sientes en una cueva que ya no es una bendición, sino se ha vuelto una cárcel, una crisis. Pues es tiempo de confiar. Es tiempo de confiar en Dios. Que Dios hará lo indicado. Versículo 4 dice la Escritura: dale conforme a su obra, hablando de los enemigos, y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Dios, tú harás lo correcto. No voy a tener que tomar yo venganza, porque dice el Dios: no, tranquilo, quieto. Mía es la venganza, dice el Señor. Ni tú ni yo no tenemos por qué estar tomando venganza contra nadie. Dios hará lo correcto. No tenemos que buscar la forma de enderezar los pasos de nadie. Dios hará lo correcto. Y puede ser que use tu vida como ejemplo. Puede ser que use tus palabras como consuelo. Puede ser que use tus actos como algo que imitar. Pero Dios es el que va a hacer lo correcto. Es tiempo de confiar que Dios siempre hace lo correcto. Decía el salmista antes de este capítulo: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Aquellos que te procuran, aquellos que procuran aprovecharse de ti, aquellos que te acosan, aquellos que te persiguen, aquellos que te quieren hacer mal, aquellos que te quieren hacer sentir pero de lo más bajo, dice la Escritura, se avergonzarán y se turbarán mucho todos los que me procuran el mal, diría yo. Los que quieren, los que van en contra mía, los que van en contra tuya, si tú eres un hijo de Dios. Todos los que van en contra tuya se avergonzarán. Y no solo se avergonzarán mucho, dice la Escritura. Se van a perturbar todos aquellos que te persiguen. Es tiempo de confiar que Dios hará lo indicado, pero que Dios también es un Dios justo. Justo, hará justicia. Porque Dios no dejará de pie a aquel que no debe estar de pie. Dice en el versículo 5 de este capítulo 28 que tenemos: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Por más, esto quiere decir, entiéndase, por más bienestar aparente, por más plata que pueda tener, por más comodidades que pueda tener una persona que no busca a Dios y que procura dañar a los hijos de Dios, no lo va a disfrutar nunca. No lo va a disfrutar. No será feliz, quiere decir eso. No son felices. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Quiénes son los que generan las noticias tristes en el mundo? Personas acomodadas, personas famosas, personas que tienen mucho, pero que al mismo tiempo no tienen nada, porque no tienen a Dios en su vida. Dios es justo. Dios es justo y está viendo tu sufrimiento y está viendo la actitud de los demás. Y a cada uno, dice la Escritura, como es justo, pagará según sus hechos. Pagará según sus hechos. ¿Te sientes en la cueva? ¿Sientes que la crisis está difícil? Que no hay respuesta, que no viene la resolución, que no hay un momento de descanso para tu vida. Entonces es tiempo de recibir la bendición de Dios. ¿Has clamado? ¿Has esperado? Ahora es tiempo de recibir también la bendición de Dios. Versículo 6. Bendito sea Jehová, que oyó a la voz de mis ruegos. Aquí está: pues no me dejes, no me abandones, hazme caso. Ahora dice en el versículo 6, bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos, que oyó mi clamor, quiere decir eso. Que esperé y al fin ahora yo tengo la respuesta. La estoy disfrutando, la estoy viviendo. Es tiempo de recibir la bendición de Dios. Es tiempo de hacer nuestro aquel versículo que se convirtió en el año. No sabíamos por qué, pero Dios nos dio para este año una palabra rema para la iglesia en general. Amén. No entendíamos por qué, pero cuando Dios puso en nuestro corazón esta palabra en el mes de diciembre, decíamos: pero ¿por qué este versículo es tan conocido, es tan común, es tan popular que la gente no lo va a valorar? Pero ahora lo entiendo. Cuando dice: clama a mí, amén, y yo te responderé.
Porque en estos tiempos hemos tenido que estar clamando. Y quizás has tenido que estar esperando en Dios. Estás viendo la alacena de tu casa vacía y esperando que Dios la llene. Clamando a Dios por tu necesidad y esperando que Dios la llene. Pero Dios, al mismo tiempo que estás clamando y estás esperando, te envía la respuesta. Te envió la respuesta y llenó tu alacena. ¿Cuántas veces? ¿2, 3, 4 veces? A mí me la llena cada instante. Nunca está vacía. Nunca está vacía. Es tiempo de recibir la respuesta de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Israel estaba pasando por un momento difícil por su propia necedad, por su propia rebeldía. Mas Dios le dice, clama a mí. Entonces, tienes angustia, tienes problemas, te sientes oprimido, te sientes apresado, te sientes que no estás libre. Entonces clama a mí y entonces yo te responderé y te haré entender cosas que ahora no entiendes. Lo que antes no entendías, posiblemente hoy sí lo entiendas por la circunstancia que estamos viviendo todavía. Pero hay que clamar a Dios y es tiempo de recibir la respuesta de Dios. Dios no se queda esperando que mueras, que llegue el final de tus días para enviar la respuesta. Aleluya. Dios la envía y este es el momento también de recibir la bendición de Dios. Es tiempo de recibir respuesta. Es tiempo de recibir fortaleza y confianza. Versículo 7 dice el salmista, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Quién me hace sentir firme? Dios. ¿Quién es el que me hace sentir seguro? Mi escudo. Él es mi escudo. ¿Quién es mi escudo? Dios. Y en Él confió mi corazón. En Él confió mi corazón. Y como confió mi corazón en Él, entonces fui ayudado, dice el salmista. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. No hay fortaleza, no hay cueva mejor que las manos y los brazos de Dios. Gloria a Dios. No hay un lugar donde tú te puedas sentir más seguro que en un lugar especial de Dios, que en los brazos de Dios. Cuando yo estaba pequeño y me sentía atemorizado, corría a los brazos de mamá. Y sabes, menciono mamá porque ella es la que pasaba más tiempo con nosotros. Papá trabajaba fuera corría a los brazos de mamá y mamá me abrazaba y eso me hacía sentir seguro, tranquilo. Dios abre sus brazos para nosotros y nos da la respuesta y nos da fortaleza y nos hace sentir confiados. ¿Te sientes en la cueva? ¿Tu angustia es tan grande que no encuentras la solución? ¿Tu problema ha crecido tanto que ya sientes que no sabes qué hacer? ¿Quieres correr y no tienes fuerzas para correr? ¿Quieres estar de pie pero tus piernas flaquean y no puedes estar de pie? ¿Quieres seguir caminando pero estás tan cansado que no puedes seguir caminando? Clama a Dios, espera en Dios y recibe la respuesta de Dios. Amén. Es tiempo de clamar, es tiempo de esperar y confiar en Dios, pero también es tiempo de recibir la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Recuerda una cosa, Jesucristo te ofrece paz, descanso, libertad y vida eterna. Tu descanso se llama Jesús. Tu descanso se llama Jehová de los ejércitos. Tu descanso se llama Espíritu Santo, nuestro Dios trino, todopoderoso. Y dice la Escritura, cuando Jesús hablaba con sus discípulos que estaban muy tristes, preocupados, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios te da paz en medio de la angustia. Decía el Señor en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dios te da descanso en medio de un mundo colapsado. Decía la palabra en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Se refiere al pecado. Cristo nos hizo libres.
¿Quién te hace libre? Solo Dios te hace libre de todo lo que te esté oprimiendo. Primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado paz, Dios nos da descanso, Dios nos da libertad, Dios nos da vida eterna, para que no necesitemos estar metidos en una cueva. Cuando el profeta Elías sale después de ser alimentado, después de ser fortalecido y llega donde está la presencia de Dios, se mete en una cueva, no lo ve y se mete en una cueva. Y está esperando ver las mismas cosas que vio en su ministerio, pero dice que la presencia de Dios llegó muy tiernamente, en el ruido que hace un viento suave. No importa cuán grande sea tu crisis, Dios se acerca a ti muy tiernamente y te ayuda, te da paz, te da descanso, te da libertad, te da vida eterna. ¿Sientes que estás en una cueva que se convirtió en tu cárcel? Clama a Dios, espera en Dios y recibe de Dios la respuesta. Dios quiere bendecir tu vida hoy, mañana y siempre. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. No sé qué situaciones puedan estar enfrentando, Señor, pero clamo, Señor Jesús, con todo mi corazón. Clamo es que con todo mi corazón, Señor, yo pido a ti, te pido a ti, Señor, que obres con poder en sus vidas, que obres con poder en sus necesidades, que obres en ese problema económico, que obres en ese problema de salud, que obres en ese problema emocional que tienen, en ese problema familiar. Que obres, Padre, en esa situación crítica que está atravesando. No sé qué situación sea. Pero clamamos esta mañana, Señor, me uno a ellos en clamor a ti, Dios eterno. Y vamos a esperar, Señor Jesús, en tu tiempo, Señor, en tu voluntad, en tu gracia. Y recibiremos esa respuesta porque tú eres nuestro escudo y tú eres nuestra fortaleza, Señor. Y tú oíste nuestro clamor y diste la respuesta a nuestra necesidad, Dios, a nuestra angustia. Gracias por la paz. Gracias por el descanso. Gracias por la libertad. Y gracias, Señor Jesús, por la vida eterna que envías a nuestra vida. Gracias por hacernos entender, Padre, que el mundo nos ofrecerá muchas cuevas en las cuales refugiarnos, pero que todas esas cuevas se convertirán con el correr de los días en nuestra cárcel, en nuestra prisión. Gloria, su nombre. Quizá al principio nos sintamos bien, pero con el correr de los días se convertirá en nuestra cárcel y será peor que al principio. Ayúdanos a entender que debemos clamar a la persona indicada y esa persona eres tú. Que debemos esperar en la persona indicada y ese eres tú. Y que debemos recibir, Señor, dar por hecho que vamos a recibir la respuesta a nuestra necesidad. Porque tu palabra promete que vas a responder nuestras peticiones si lo hacemos conforme a la voluntad tuya, Señor. Esperaremos en ti, Padre, no desesperaremos. Esperaremos, sí, no desesperaremos. Confiaremos, sí, no desconfiaremos. Recibiremos la bendición tuya, porque tú eres fiel, porque tu palabra es verdad y porque nos amas. Gracias, Señor. Bendigo a esa persona, Dios eterno, que hoy está meditando y que está sintiendo la necesidad de hacerse tu amigo. Esa persona que no te conoce todavía, pero que quiere establecer un vínculo contigo porque siente que está en una cueva profunda que no lo deja respirar. Padre, perdona sus pecados, limpia su vida, Dios. Escribe su nombre en el libro de la vida. Recíbelo como tu hijo, como tu hija. En el nombre glorioso de Jesús te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Que la gracia de Dios y el amor de Dios se multipliquen en usted. Recuerde, si tiene angustia, si tiene dificultades, si siente que se metió en una cueva que al correr de los días se volvió su cárcel, este es el momento de clamar a Dios. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Y es tiempo de recibir la bendición que solo viene de Dios. Que Dios bendiga su vida, mi hermano. Bendiciones para todos abundantes. Amén.